Seguimos con información. Esta de último momento nos lleva directamente hasta Perú. Allí está nuestro compañero Julio Vilches. Tema de conversación: Andrés Hurtado, el presentador de televisión más famoso de todo el Perú, y la situación compleja ante la justicia. Julio, contigo. Andy, ¿cómo estás? Así es, un abrazo grande para toda Latinoamérica. Es el tema más sonado, el más fuerte, el que la gente habla en la calle. Ya me encuentro justamente aquí con el abogado Andrés Hurtado Grado Chibolín, Elio Riera. Estamos justamente frente a la prefectura de Lima. Aquí en esta prefectura se encuentra detenido Andrés Hurtado, ya 10 días esperando justamente que pueda el Poder Judicial resolver si se queda 18 meses de prisión preventiva o si sale en libertad en las próximas horas. Doy la bienvenida al doctor Elio Riera, quien está conmigo. Gracias, doctor, por estar con D-News, Somos Latinoamérica. ¿Qué se sabe de lo último del caso, doctor? ¿Está con la expectativa de poder saber si el Poder Judicial resuelve este tema en la prisión preventiva? Bueno, muchas gracias por la entrevista. Habiendo culminado también la diligencia de cerca de 4 horas, el equipo de abogados acudimos a visitar en este caso al señor Andrés Hurtado. Me acompaña el doctor Percy Sampen y el doctor Ángel Sepertegui, para ultimar detalles con respecto al desarrollo de la diligencia. El señor Andrés Hurtado se encuentra pues a la expectativa, lógicamente con problemas de salud que ya han sido explayados como tal en la propia audiencia, pero yo considero que ha quedado demostrado en la diligencia de que esta famosa noticia como tal deviene únicamente de una testimonial declarada por la señora Ana Ciucho, quien finalmente no ha podido corroborar o por lo menos aportar algún elemento de convicción con respecto a su declaración. Motivo por el cual, si solo tenemos esta noticia periodística sin elementos para confirmar, consideramos que nuestra tesis de que el señor Andrés Hurtado pueda mantener la libertad mientras que se investiga, sería lo correcto. Ahora, a la entrevista que usted alude de Ana Ciucho también está el testimonio del colaborador eficaz Iván Ciucho, y también hemos tenido conocimiento de otro testimonio de Roberto Ciucho, el exjugador de fútbol de Alianza Atlético de Sullana. Y a ver, esto complica más por la entrega de dinero que habría hecho las empresas hacia la persona de Chibolín. Vea usted que el día de hoy Fiscalía no ha dicho nada con respecto a un tema: ausencia de incredibilidad subjetiva. Para que se tome la validez de estas declaraciones no tienen que existir rencillas, odios, animadversión entre las personas que vayan a declarar. Ha quedado demostrado el día de hoy que el señor Muley presentó una denuncia penal en el año 2022 y que evidentemente, lógicamente, estas declaraciones pierden total credibilidad por cuanto ha existido un móvil como tal es defenderse en atención a otra denuncia. No genera mucha certeza como tal. Ahora, el vínculo con la fiscal superior lavado de activos, suspendida en sus funciones, claro está, Elisa de Peralta, creo que está más que demostrado para usted, ¿o no? Según la tesis fiscal. Es un hecho incuestionable que se haya manifestado que hayan sido amigos, pero por el solo hecho de ser amigos no se puede atribuir ningún hecho delictivo. El día de hoy Fiscalía, ante la lectura de los elementos de convicción postulados por nosotros, constató que de sus propios elementos de convicción, los señores Ciucho hicieron referencia a que el dinero era para el señor Andrés Hurtado. Entonces, ¿qué vinculación existe con la señora magistrada, con la fiscal? Ninguna. El viaje a Estados Unidos que habría pagado la empresa, justamente Chibolín, que representa a Kelly Medina, ¿no es uno de esos hechos? De ninguna manera. Así hayan viajado juntos como tal, pero pese a que hemos expuesto en Fiscalía que la carta de Latam, por un lado, indica que las fechas eran 14 y 18, o sea, no concuerdan, pongamos que sean el mismo día, lo cual no es. Tampoco genera de por sí de ninguna manera una atribución de un hecho delictivo. ¿Corresponde investigar? Claro que investiguen, definitivamente, ¿cómo no? Pero de ahí a mantener a una persona privada de su libertad para investigar, como lo dije, eran solamente 9 actos de investigación. Fiscalía quiere al señor Andrés Hurtado para recabar documentos en SUNAR, para solicitar la ampliación de su declaración, para realizar actos pertinentes. O sea, evidentemente no hay necesidad de tener al señor preso para ello. Muy bien, y ahora, doctor, vamos a ponerle la comunicación para poder estar justamente enlazados con Argentina, con Andy, que también desde estudio seguramente quiere hacer una pregunta. Andy, estamos con el doctor Elio Riera. No sé si me escuchas. Gracias, Julio. Sí, te escucho. También al abogado. Nosotros, abogado, buenas noches. Gracias por su tiempo. Hemos seguido bastante de cerca el caso de su cliente, de Andrés Hurtado. Y hay muchas dudas al respecto. Por ejemplo, varios medios de Perú decían que no había coincidencia, por ejemplo, con las empresas donde él aparecía como gerente, pero no había manera de probar, por ejemplo, que él
él hacía rol de gerente. ¿Cómo se maneja usted, su cliente y este tipo de afirmaciones que se hacen al respecto? Ese es el problema. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. El problema de Fiscalía es que construye su hipótesis en función a noticias periodísticas, que si bien son importantes, faltan corroborar. ¿En qué momento yo he dicho que el señor Andrés Hurtado como defensa es gerente de una empresa? En ningún momento. Lo que pasa es que Fiscalía construye su teoría del caso en función a lo que aparece en medios, y eso es completamente equivocado. Tan es así como el comunicado que me sacaron en la diligencia fiscal, haciendo referencia a que Panamericana, que es un canal de televisión, había roto relaciones con el señor Andrés Hurtado. Y es falso, porque yo tengo un documento contractual por medio del cual se señala la suspensión del contrato hasta el 15 de septiembre del año 2025. Ese es el problema de Fiscalía, que su teoría del caso se sostiene finalmente con 12 o 13 noticias, de medios de fuente abierta, que no está mal, porque el periodismo tiene que investigar, pero de ahí a sostener que hay sospecha grave por eso, es equivocado. Abogado, y en este caso, cuando hablamos, usted dice, me parece innecesario, tal vez exacerbado, el hecho de dejarlo en prisión para hacer la investigación. ¿Le parece también exacerbado el retenerle su pasaporte para evitar una posible salida del país? Pero es que vea usted, señor periodista, yo le entregué a Fiscalía el pasaporte. ¿Y qué ha dicho Fiscalía? No, que es algo simbólico. Entonces, a ver, si lo que se pide es tranquilidad para investigar, ya tienen el pasaporte, ya tienen una medida de impedimento de salida, el señor no se puede fugar. Por último, vigilancia electrónica, grillete. Pero de ahí a tenerlo al señor preso para que la señorita fiscal requiera información a registros públicos o cite a las personas o convoque a peritos, es un exceso. Yo no discuto que el señor sea inocente o culpable, eso no estamos discutiendo acá. Se tiene que investigar y luego de la etapa de investigación, en la etapa de juzgamiento, donde se actuará la prueba, corresponderá determinar la responsabilidad o inocencia del señor Andrés Hurtado. Yo lo que cuestiono acá es que no es necesario que una persona esté privada de su libertad para que la señorita fiscal investigue. Bien, ahora en el siguiente paso, es decir, tengo dos interrogantes. Una, ¿cómo se encuentra Andrés Hurtado? ¿Cómo está él en medio de toda esta circunstancia? Él mismo decía en otras oportunidades, en mi carrera de 33 años nunca estuve vinculado a una situación como esta. ¿Cuál es su estado anímico? Y ahora, a usted, en lo que más le compete, del lado de la ley, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, anímicamente se encuentra pues afectado, evidentemente, como cualquier ser humano, a la expectativa de un fallo que pueda resolver la posibilidad de que pueda volver a su hogar con su cercanía con sus hijas, sobre todo con la menor de 10 años, evidentemente. Anímicamente es comprensible porque es un ser humano como tal. Jurídicamente solamente nos queda esperar el fallo para en función a eso tomar las acciones legales que correspondan. Bien, Julio, contigo otra vez. Andy. Sí, dos preguntas más para terminar. Gracias por su tiempo, doctor. Sabemos que es muy valioso. Lo primero es, volviendo al tema del contexto del arraigo de la persona. Hemos escuchado en programas periodísticos, no sé si consta en actas de la Fiscalía, que no hay viviendas alquiladas, no hay vivienda propia, que está suspendido el programa, pero que sería gerente de marketing de una empresa. ¿Cuál es la verdad sobre este arraigo que haría que Chibolín, Andrés Hurtado, pueda pasar el proceso en libertad o bajo cárcel? Es que es justamente el problema de por qué Fiscalía construye su teoría del caso con noticias periodísticas. He presentado documentación que acredita que el señor Andrés Hurtado tiene domicilio conocido. Es más, he presentado certificación notarial. El notario ha constatado que el señor vivía ahí. Pero el problema de Fiscalía es que construye todo con noticias periodísticas. Y cuando se le dijo ello, ¿qué dijo la fiscal? Ah, no, acá hay documentos exprofesos, porque hay un informe que dice que tiene que estar en hospitalización 4 días. Entonces he tenido que llegar a esta audiencia para decir a la señorita fiscal, contemos pues, 9, 10, 11 y 12. 12. El señor fiscal constató que el día 13 como tal tuvo finalmente el descanso médico. Entonces estuvo en su hogar, el notario constató todo por conducto regular. Ajá. Y sobre el otro, ¿cuál es el plazo de acuerdo a ley para esperar la decisión del Poder Judicial? ¿Esta noche, mañana, 2 días más? 48 horas, estamos a la espera de ello, pero entendiendo que hay una situación de detenido, estoy seguro que el señor Sheckley, que es de por sí muy garantista, hará lo correcto y conforme a ley. Andrés Hurtado, ¿confía en la Fiscalía de la Nación, en el Ministerio Público?
Bueno, es un poco complicado dar esa respuesta en representación de él. Considero ¿Por que qué no, se lo ¿no? pregunto, doctor? Porque estoy justamente hilando acerca de lo que el último audio que se pudo, si me permite, por favor, el último audio que se pudo saber del allanamiento de la casa del fiscal Peralta es que ella sería parte de los cuellos blancos. Por eso pregunto también por qué confiar en fiscalía. Lo que pasa es que ese no es un tema que me vincula a mí. Ese tema lo tiene que responder el doctor Benji Espinosa como defensa de la señora Peralta, que por cierto tengo que señalar que no es materia de la detención como tal. Ya tendrá que en su momento verificar línea de la otra investigación. línea como tal y tendrá que verse en su momento. Pero con respecto al hecho concreto no hay nada que lo vincule directamente, tiene arraigos y merece el señor lógicamente recuperar su libertad. Me dicen cómo se encuentra. Bueno, se encuentra por el momento en la prefectura, con los detenidos como corresponde. ¿Una carcelería solo, solitario o con gente? Justo han Julio. llegado pues varias personas detenidas y como tal están siguiendo el procedimiento regular con todo, ¿no? Muy bien. Andy, una pregunta más. Sí, te escucho, por Sí, favor. compañero, estaba escuchando, siguiendo de cerca todo lo que tiene que ver con la parte de ley, los siguientes pasos. Ahora adentrémonos un poco en el lado humano. En realidad, Andrés Hurtado, Chibolín, es conocido como una estrella y las estrellas interesan. ¿Qué come? ¿Cómo la pasa Andrés Hurtado? ¿Está solo? Sí. ¿Está acompañado de otros privados de libertad? Denos esos detalles si puede, abogado. Y agrego algo más, es una persona muy vinculada a una vida de lujos y ostentaciones y esto lo sabe también su abogado seguramente. Bueno, lo que puedo hacer referencia es que acá sigue el procedimiento regular. Con respecto a la alimentación, es la alimentación que proporciona la prefectura. Con respecto a su condición de detenidos, es como la que tienen todos los detenidos aquí. Bajo un procedimiento regular normal. ¿Una cárcel con cuántas personas? Es que es una prefectura donde finalmente se limita el acceso a los detenidos. Estamos hablando de cerca de 12, acaban de llegar 12 o 13 personas, serán aproximadamente 15 personas entonces las que están ahorita De ahí. cualquier índole de actos criminales, digamos. No me corresponde, pero creo que es un tema de corrupción, por lo que he podido escuchar en este momento, advirtiendo la presencia y llegada de más detenidos, ¿no? Y aparte de usted que lo visita por temas obviamente de laborales, ¿hay familiares que lo visitan? O amigos, porque muchas veces cuando pasan estas cosas los amigos se alejan. La verdad que honestamente durante este día y medio he estado concentrado en el requerimiento de prisión preventiva, ha sido maratónico, no podría dar fe, entiendo que sus familiares tienen que venir para darle alimentos también como corresponde, ¿no? Claro, No he entrado mucho en ese detalle. Muy bien, doctor. Una última sensación para toda Latinoamérica para poder saber sobre este caso que evidentemente es uno de los más importantes del país. Mi mensaje en este caso como jurista es el siguiente, la prisión preventiva, y ese es a nivel latinoamericano y en todos los países del mundo, la prisión preventiva es la excepción, no la regla. Se tiene que investigar, claro que se tiene que investigar, pero no es necesario mandar a la cárcel a una persona por una noticia periodística que sin duda alguna es importante, pero no tiene elementos objetivos que puedan determinar la necesidad de que esté presa. ¿Volverá Doctor Andrés Elio Hurtado a la Muchísimas televisión, gracias. Julio? Sí, sí. No lo quiero dejar ir. ¿Volverá Andrés Hurtado a la Hurtado televisión? No me quede. Bueno, volverá Andrés Hurtado a la televisión. Como ya lo señalé, tiene un contrato de suspensión temporal que es hasta el 15 de septiembre del próximo año. Dios mediante, con la bendición de Dios, si todo sale bien, tiene que trabajar como tal porque tiene una menor hija que cuidar, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Elio Herrera. Volverá a trabajar, tiene un contrato suspendido. Gracias, doctores. Se están yendo justamente el doctor Elio Herrera con parte de sus abogados de su estudio, justamente, que defienden a Andrés Hurtado Grados Chibolín. Él está aquí, en esta prefectura. Juan Carlos, si me permites, para poder ampliar la toma. Sí. Mira, Andy, esta es la prefectura de Lima, dirección contra el terrorismo. Y además es una sede policial importante aquí en el centro de Lima. Estamos en el mismísimo centro de Lima, a pocas cuadras de las zonas que son evidentemente zonas de emergencia de Estado en este momento, por otro tema de organización criminal. Pero aquí es donde Andrés Hurtado pasa las noches. Son 10 días, Andy, un personaje ligado a la buena vida. Claro. Alguna vez se le vio con vinos y licores de más de $10.000 en la mano, con buenos Rolex, con camas de marca y sábanas y ropa de altísima costo a nivel mundial. Es una persona que ha estado ligado siempre a una vida de glamour y de lujo. Sí. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo sustentaba este lujo? Pues bien, ya se están aclarando algunas cuestiones que la Fiscalía y el Poder Judicial finalmente tienen que sentenciar. Pero hoy por hoy estuvo en una cárcel con 13 personas, como lo decía su abogado, comiendo el alimento que todos los detenidos comen, 3 al día. Como dicen en el aspecto militar, su rancho, su cena y antes el desayuno a comenzar el día. Eso es lo que vive en este momento Andrés Hurtado Chibolín. No sabía el abogado acerca de las visitas que puede recibir. Sabemos que tiene una menor hija de 10 años, Sí. que evidentemente creo yo que no viene a la prefectura a ver a su padre por su edad, por lo que puede costar en torno al tema mental, psicológico, pero sí evidentemente hay una preocupación en su entorno, de sus amigos, le quedarán muchos, pocos, no lo sabemos, pero es un momento muy complicado que vive
vive y que tiene que afrontar la justicia, ya sea en carcelería o sea en casa, pero Sí. siempre en el país. Sí, veremos lo que sucede. Recordemos que él también había afirmado estar en un estado de salud bastante complicado, es decir, él tenía que tomar varias pastillas por día, dijo que la condición le necesitaba, requería de mayor atención. Uno se pregunta si ahora la mega estrella, pasando estos días como el ciudadano de a pie que no accede a esos lujos, ¿cómo la está llevando allí desde adentro, no, Julio? Es complicadísimo, y no solamente eso. Si hablas del estado de salud, cuando la Fiscalía va a buscarlo con la orden de prisión preliminar, la de 7 días, que ha aumentado a 10, esperando la preventiva, para que entienda toda la audiencia, la preventiva ya en el marco de la investigación de la Fiscalía, pero en la preliminar, cuando la Fiscalía y la DIVIAC fue a buscarlo para poder aprenderlo, fueron primero a una clínica donde él había dicho que estaba, y en esa clínica no estaba. Finalmente, lo encontraron en otra clínica, en otro distrito de la capital. Hablamos de Surco hacia San Borja. Y así es como ya la Fiscalía comienza a decir, este señor no tiene dónde encontrarlo. Y mientras que lo estaban buscando, se hospedó en un hotel de la capital costoso, un hotel de alto, digamos, ese estándar de vida, y allí es donde él estuvo algunos días para luego internarse a la clínica para cirugías plásticas, estéticas, no tanto para temas, digamos, ligados a la salud directamente que te complica la vida, sino, por ejemplo, te cito una, la faloplastía. Es una cirugía que Chibolín, Andrés Hurtado, se iba a realizar, llega a la DIVIAC, llega a la Fiscalía, finalmente lo aprenden y ya está pasando sus días, ya son 10 en la Prefectura de Lima. Bien, vamos a seguir esto de cerca. Dijiste la operación faloplastía. Faloplastía, así es. Bien, es una técnica quirúrgica que permite la reconstrucción de un falo. Estamos hablando del pene o algún órgano genital masculino a partir de otras estructuras. Bien, gracias Julio Vilches por estos detalles. Nosotros seguimos de cerca, entendiendo, tratando de comprender, aprendiendo, por ejemplo, esto de la cirugía en la que se encontraba y cómo va a responder, por supuesto, la justicia peruana. Gracias, Julio, nos vemos enseguida. Gracias, Andy. Abrazo grande.